Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Siempre que Juan Carlos es quien preside, él le dice algo, ¿verdad? Siempre está esperando que yo voy a dar un boche. Yo no sé por qué es. Pero no, hermanos, esta noche vamos a hablar de la presencia de Dios. La presencia de Dios que si, al igual que yo, cuando entraste en este lugar, desde que respiras el aire de esta casa, puedes sentir esa presencia de Dios ahí juntito a cada uno de nosotros. Y esa presencia de Dios entre su pueblo es lo que nos va a traer la abundancia. ¿Sabe una cosa? Que esa palabra que nos ha dado el Señor es que este es el año de la abundancia, viene más en el sentido espiritual que en ningún otro sentido. Esa abundancia de su presencia que se da únicamente cuando su pueblo está en unidad. Esa presencia de Dios se manifiesta de una manera real, grande, positiva, aunque esa no es una palabra muy usada por nosotros, una presencia que nos envuelve cuando estamos en unidad. Lo primero entonces que tenemos que pedirle al Señor es que nos mantenga unidos. Fíjense que ningún cristiano, ningún creyente ha sido llamado a este transitar de fe, a este peregrinaje en este mundo, en esta vida cristiana, para transitar ese camino solo. Dios no creó el hombre para estar solo. Fíjate que siempre Él quiso estar en comunión con el hombre desde el Edén. Es por tal razón que nosotros vemos cómo el apóstol Pablo nos habla en el libro de Hebreos, y si los muchachos me ayudan poniéndolo ahí en la pantalla, Hebreos capítulo 10, versos del 23 al 25, le hablaba Pablo a judíos que acababan de convertirse. Esa carta se llama a los hebreos, ¿verdad? Son los mismos judíos, que de alguna manera se les llama así. Y estos judíos que se acababan de convertir tenían todavía muy, muy adentro los ritos, todas las ceremonias, todos los lavamientos, todas las veces que se arrodillaban o se levantaban en un día, y no acababan de entender claramente cómo podían entrar a la presencia del Señor prescindiendo de todo eso. Ellos todavía en su mente tenían un velo en el altar. No recordaban que ya Cristo había roto ese velo cuando murió en la cruz del Calvario. Y dice así la palabra de Dios en Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que Pablo está queriendo decirles a ellos ahí es que nosotros necesitamos estar juntos para que se manifieste de una manera más poderosa la presencia de Dios. Dice que no podían ellos dejar de congregarse porque tenían que pensar que pronto ese día vendría. Imagínense que hace bastante tiempo que Pablo escribió esto, mucho más nosotros que sí sabemos y vemos ya las señales de que el día, ese gran día de que Pablo habla ahí, que es el día en que venga Jesús a buscar su pueblo, se acerca, ese día se acerca, hermanos. Ese día está a la puerta. Esa venida del Señor a buscar a su pueblo está muy cerca. ¿Tú lo puedes creer eso? Entonces, si lo puedes creer, puedes entender que para este tiempo fue escrita esa palabra también. Porque la palabra de Dios tiene vigencia ayer, hoy y por los siglos. Pablo se centraba en la necesidad de congregarse para estar unidos con una razón, estimulándose al amor y a las buenas obras. En este tiempo, donde hay tantos programas de televisión, donde hay tantas prédicas, unas que podemos oír, otras
que no debemos oírlas, pero que están ahí en el aire y donde muchas veces la gente se pierde tras muchas de estas personas que están predicando cosas que están divorciadas de la palabra de Dios. Entonces, con más razón para nosotros congregarnos, para estar juntos, para estimularnos a las buenas obras, como dice en esa palabra. En este tiempo, nosotros nos congregamos para rendir culto a nuestro Dios. Nos congregamos para aprender de las lecciones, de las verdades que hay escritas en esta su santa palabra, cuando son explicadas por los maestros y por los predicadores, cuando las cantamos a través del tiempo de adoración, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, lo más importante de nosotros reunirnos es para que juntos estemos haciendo lo que vamos a hacer en toda la eternidad. Si te cansas de estar en el culto, entonces no es este tu lugar. Porque en la eternidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adorar. Allí no va a tener Hamilton que decir, abre tu boca, porque veo a todo el mundo con la boca cerrada. O no a todo el mundo, pero la mayoría estaba con la boca cerrada, según lo que él explicó, ¿verdad? Allí no vamos a tener que decir eso, porque la sola presencia del Señor nos va a motivar a nosotros a adorarlo. Entonces comencemos desde ahora. Puedes levantar tu mano y adorar a tu Señor. Tú puedes decirle al Señor, te amo, tú eres hermoso, eres bello, eres el manantial de vida, eres la fuente de amor, eres lo más grande que me ha podido ocurrir. Gracias por esa salvación hermosa que me has dado. Entonces, si tú puedes hacer eso, para eso nos congregamos nosotros. Porque, ¿sabe? Dios se goza cuando su pueblo le alaba. Dice la palabra que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si Él se mueve en medio de la alabanza y nosotros anhelamos su presencia, ¿por qué nos cuesta tanto adorarlo? ¿Por qué nos cuesta abrir nuestros labios y decirle, te amo, Señor, te bendigo, necesito tu presencia? Entonces Pablo, conociendo eso y que el pueblo debía ser motivado, continúa diciendo que no dejemos de congregarnos para disfrutar de esa presencia. Pero ¿sabe por qué? Porque desde que Dios se paseaba con el hombre en el Génesis, en el jardín del Edén, la presencia de Dios ha sido importante. Él para con nosotros y nosotros para con Él. Dice que esa coinonía que nosotros logramos aquí, en ese congregarnos juntos, hermano, no lo encontramos en ninguna parte. Tú puedes ver todos los programas de televisión que tú veas. Tú puedes oír el mejor predicador que predique por ahí. Pero la coinonía, el abrazo que te sana está aquí en esta casa. Cuando tú recibes ese abrazo de amor, cuando, como dice Pablo, cuando nos estimulamos a las buenas obras, o sea, cuando yo te puedo decir a ti, mira hermano, puedo corregirte o puedo enseñarte o puedo felicitarte por algo que tú estás haciendo bien. O te puedo decir, ten cuidado, mira la palabra. O tú me preguntas, mira, o al otro hermano, no entiendo esto, ven explícamelo. Y ahí entonces tú aprendes algo y ves y conoces un poco más a ese Señor a quien dice servirle. Aquí en esta casa es que se da la palabra de ánimo cuando estamos caídos. Y se da la corrección a tiempo. Aquí es que nosotros nos rendimos cuenta unos a otros cuando damos testimonio, cuando le decimos a otros lo que Dios está haciendo en nuestra vida. O cuando como iglesia nos congregamos en asamblea, por ejemplo, y comenzamos a decir todo lo que hemos hecho durante el año por la gracia que nos ha dado el Señor. No porque nosotros tengamos capacidad ninguno para hacer nada, sino porque a Él le ha placido utilizarnos para su gloria y para su honra. Hermanos, cada vez que alguien se aleja de la familia de Dios, queda a la deriva. No nos podemos perder en eso. Solo es cuestión de un poquito de tiempo para que el enemigo le gane la batalla. Inmediatamente la persona se aparta, pasa 3, 4, 5 semanas, ese tiempo comienza a utilizarlo en otra cosa. Ahí mismo tiene que lavar o tiene que fregar o tiene que hacer, o llega visita o algo. El enemigo te va ganando la batalla, pero lo más importante es que pierdes el compañerismo espiritual
y pierdes esa presencia de Dios que solamente se da aquí, de donde salen del altar las aguas salutíferas, las aguas que sanan. Cuando tú estás malo, no te quedes en tu casa, coge para acá, que aquí es que están esas aguas que sanan y que levantan. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Muy cuidadosos, no dejar de congregarnos por cualquier tontería, por todo o por nada. Porque no es a la iglesia, no es al pastor, no es al pastor Jorge David, no es al anciano, es a ti mismo que te hace daño el apartarte de tus hermanos. Eso es una realidad. Lo vemos inmediatamente, el cambio en las personas, inmediatamente se nota. Y especialmente lo vemos aquellos que nos tomamos el trabajo de llamar a alguna persona cuando nos responden, porque en esa respuesta, no por nada, porque no por nada. Ya tú sabes que no es por nada, es que hay algo. ¿Ves? Entonces, es necesario que entendamos lo que significa estar en la presencia de Dios aquí en el templo. Fíjense bien que no estoy diciendo que tú no puedes alcanzar estar en la presencia, en la soledad de tu habitación, porque la palabra nos manda también a orar ahí. Pero hay una presencia de Dios que está en su casa y no es simplemente porque nosotros querramos, sino porque Dios lo ha mandado. Vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento nosotros veíamos que Dios protegía a su pueblo de múltiples maneras. Una de esas formas fue en una columna de nube que de día le tapaba el sol al pueblo y de noche le alumbraba, porque Dios tiene el cuidado de todo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 5, habla de que en el Antiguo Testamento lo que se habla es la sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? Entonces, libro de Hebreos, Abigail, Hebreos. Dice que cuando nosotros hablamos de esas cosas celestiales, nosotros estamos hablando de lo que representaba, lo que eso era prefigura en el Antiguo Testamento, era prefigura de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor fue mostrándole al pueblo todas las cosas. El Señor revela absolutamente todo al hombre desde los principios de los tiempos. El Señor le mostró a Moisés cómo iba a actuar, cómo iba a ser, hasta los colores que iba a utilizar en cada cosa. Y el Señor sigue haciendo eso hoy con nosotros también. Entonces, si nosotros vemos ahí en ese verso, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no actuaba a lo loco, no quería hacer las cosas tampoco mal, pero Dios daba una orden y con esa orden iba dando todo paso a paso de lo que había que hacer. Por eso nosotros seguimos ese mismo modelo de seguir haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Vamos a buscar, para poder entender todavía más el significado de esa presencia que se da cuando el pueblo está unido, y que Dios desea eso, hermano, no solamente que se da, sino que Dios lo desea. En Éxodo 25, el verso 8, el Señor pide ahí algo muy especial. Él pide que hagan un santuario. Dice, y harán un santuario para mí. Y oigan, hermano, y habitaré en medio de ellos. ¿Quién eran ellos? Ellos eran el pueblo. Eran aquellos que habían sido sacados de la esclavitud de Egipto, como tú y como yo, que un día fuimos sacados de esa esclavitud en que vivíamos. Entonces, igual que con ellos, Dios quiere vivir en medio de nosotros. Si Él lo hubiese dicho, en medio de ti, se lo dice a Moisés solamente, pero dice en medio de ellos. Quiere decir que a Dios le agrada que nosotros estemos juntos, congregados, unidos, no uno por aquí y otro por allá.
A Dios le agrada que estemos como un solo cuerpo. El pueblo de Israel, cuando se movía en el desierto, cuando salió de la esclavitud de Egipto, no se movía uno en una columna y otro en otra dirección. Todos iban exactamente en la misma dirección. Y como vamos a ver más adelante, solamente se movían si Dios levantaba la nube, si Dios les mandaba moverse. Podían durar un mes o un año, o de un día para otro en un lugar. Pero solo se movían si Dios los mandaba a moverse. ¿Y cómo se movían? Yo me voy a levantar hoy, no, vete tú adelante, que yo me voy mañana. No, mira, esa es la familia de Benjamín que se vaya ahora y la de José, que nosotros vamos a dormir otro chin, ¿no? Todo el pueblo se movía en la misma dirección y a un mismo tiempo. Dios no cambia. Dios quiere que tú y yo nos movamos en la misma dirección. Dios no dice una cosa hoy y otra mañana. Dios lo que dice lo sostiene, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y pensar, ¿queremos esa presencia de Dios? Congregarnos, hermanos, y motivar a aquellos hermanos que no están aquí a que lo hagan también. Él, como decíamos ahorita, quiso habitar en su pueblo. En el Edén habitó juntamente con Adán. Luego en el tabernáculo, como hemos visto en el libro de Éxodo. Después en la persona de su Hijo Jesucristo, cuando como en forma humana vino a la tierra. Y ¿sabe una cosa? Ahora su presencia está en mí y está en ti. Vamos a verlo en el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16. Mira, hermano, apréndete ese versículo. Apropiate de ese versículo. Cree ese versículo y vive de acuerdo con él. Porque si tú vives de acuerdo a ese verso, sabiendo que el Espíritu de Dios mora en ti, tú vas a tratar de no pecar. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es cualquier espíritu el que mora en ti. En un cristiano no mora un espíritu inmundo. En un cristiano mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú tienes que cuidar tu cuerpo. Por eso es que tu cuerpo no puede ser carne de exhibición. Tu cuerpo no puede ser carne de pecado. Tu cuerpo no puede ser una boca maldiciente que hoy bendice y mañana maldice. Tu boca no puede ser una boca calumniadora que levanta falso testimonio. Tu boca tiene que ser una boca que diga lo que tú tienes dentro, el Espíritu de Dios que mora en ti. Esa es la presencia de Dios en ti como persona y en nosotros como cuerpo. Dios desea que vivamos en su presencia y cuando hace esta petición a Moisés, lo hace y le dice que tiene que haber un modelo. En el Éxodo 25:9, él le dice, te voy a dar el modelo de lo que quiero. Éxodo 25:9. Porque en el Señor, y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, tiene un significado espiritual. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice el Señor a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, tú no vas a hacer la cosa como tú quieres. Tú vas a hacer la cosa como yo te mande a hacerlo. Porque si tú la haces como tú quieres, las cosas no te van a salir bien. Entonces, muchas veces nosotros queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y a Dios eso no le agrada. Fíjense un ejemplo con las cortinas que había en el tabernáculo, por ejemplo, que el Señor mencionó cosas tan simples como el color, que aparentemente no tenía, un color. Que yo pongo el color que yo quiera de cortina en mi casa. Pero en la casa de Dios Él mandó en ese momento que las cortinas fueran de lino torcido, un material específico, que fueran unas azules, otra carmesí y otra púrpura. Pero resulta que azul es el color que representa en la palabra de Dios el lugar de donde vive el Señor, el cielo, el color del cielo, la divinidad de Dios.
el rojo en aquella tierra, por esos lugares de Israel, roja, la tierra carmesí, pero también la sangre del cordero inmolado, que era simbólico ya para el pueblo de Israel que había salido de Egipto y conocía lo que significaba ese cordero que se inmoló aquella noche de la partida, donde la sangre de ese cordero fue puesto en los dinteles de todas y cada una de las casas, y el ángel de la muerte pasó de largo. Y esa es la misma sangre y el mismo color de sangre que tú y yo tenemos puesto en las puertas de nuestras casas, donde el ángel de la muerte pasa de largo. En el nombre de Jesús. Y luego viene otro color de la cortina que parece simple, pero es el morado, el púrpura. ¿Y saben cómo se forma el morado? Se forma con dos colores, con el azul y con el rojo. La divinidad de Dios, el señorío de Jesucristo como hombre y como Dios. Perfectamente hombre, perfectamente Dios. Lo que vivió en la cruz del Calvario no lo vivió como Dios, porque hubiese podido mandar sus ángeles y decir que no me duela nada aquí, que me claven todos los clavos que quieran, pero no, lo vivió como hombre. Por ti y por mí sufrió todos los azotes que le dieron, lo escupieron en la cara, fue avergonzado, fue desnudado en la cruz del Calvario. Pagó nuestra vergüenza. Hermano, y cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que vernos chiquititos delante de Dios. Y pensar cuántas veces me he creído más que otro. Perdónanos, Señor. Hermoso es esto, señores. Hermanos queridos, el Señor cuando va a mandar a hacer algo a su pueblo, le señala hasta los materiales de las cosas que se deben hacer y provee lo necesario. En medio de un desierto, ¿cómo le dice el Señor a esta gente que coja acacia, que coja oro, que forme una arca, que haga unos terafines de oro con alas que cubran, que se unan en el centro y que cubran el arca? Y una mesa y un lavacro, un altar del lavacro, una fuente donde se lavaban de bronce. Y no te has puesto a pensar que ellos estaban en medio del desierto. ¿Cómo iban a encontrar todo eso ahí? Pero tú te has puesto a leer las escrituras y a ver que cuando ellos salieron de Egipto, le dieron de todo eso. Que ellos salieron con todo lo que necesitaban, que hasta las alhajas se las quitaban las egipcias y los egipcios para dársela a ellos. Dios proveyó mucho antes lo que ellos iban a usar en el desierto, como ha provisto para nosotros lo que vamos a usar durante este año de la abundancia. Porque Dios es así. Nosotros, hermanos, tenemos que valorar lo que tenemos. Somos hijos de un Dios perfecto y santo. De un Dios que no solamente señala los materiales que tú vas a usar en su trabajo, sino que manda a los operarios, los nombra por su nombre. Vamos a verlo en Éxodo 31, versículos 1 y 2. Dice que Él eligió personas por su nombre. Miren, yo quiero que ustedes busquen a Belsacer, que es una persona entendida en hacer estas cosas, que es un orfebre. Si me pueden poner el verso, mucho mejor. Éxodo 31, 1 y 2. Entonces, hermano, cuando Dios señala todo esto, habla a Moisés y le dice así, dice la palabra de Dios. Mira, yo he llamado por nombre. Ustedes ven que no estoy inventando, lo dice la palabra. He llamado por nombre a Bezalel, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Era un hombre que sabía lo que iba a hacer, porque no iba a poner a cualquier persona a malgastar el oro, el bronce y las alhajas que ellos habían traído de Egipto. Porque en la casa de Dios tienen que usarse las cosas con cuidado y con criterio claro de lo que estamos usando.
¿Está claro eso, hermanos? Tu casa es casa de Dios también. En tu casa tú también tienes que usar las cosas con criterio definido. Y Dios nos manda a ser buenos administradores de la abundancia que nos va a dar, que ya nos comenzó a dar. Entonces, dice que en Éxodo 35:32, quiero leer esto porque aparte de que Él nombra a los operarios, tampoco nadie puede ocupar el lugar que Dios le pone a otro. Lo mandó a Él porque era el que sabía proyectar los diseños. Él, aparte de que lo sabía hacer, lo podía proyectar y podía enseñar a otro a hacerlo. Pero el que tenía la autoridad era Él. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro eso, porque el Señor llama y señala a los que son aptos para eso. Vamos a verlo en Primera de Crónicas 25, del 5 al 7. Aquí habla de los cantores. Ahí va describiendo en todo ese capítulo del libro de Crónicas, va describiendo uno por uno todas aquellas familias que fueron destinadas para el canto y para la música en el altar. Y dice en el verso 5, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que él recibía la visión de Dios. Un vidente, no un brujo. Un vidente, dice, del rey en las cosas de Dios. O sea, Dios le mostraba las cosas a él para que él se las transmitiera al rey. Porque cada quien tiene su función en la iglesia. Para exaltar su poder, para exaltar el poder de Dios. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Continúa. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, atiendan bien este versículo, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová. Todos los aptos. O sea, que aparte de que ellos eran aptos, también tenían que ser instruidos. Porque ustedes se imaginan, yo parada aquí cantando al lado de Altagracia o de Neuri. Un puro desastre. Porque ni he sido instruida ni soy apta para eso. Y gracias a Dios que lo reconozco, porque hay gente que aunque no es apta quiere cantar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cada vez que hay un cambio, que hay una asamblea, que este es buen momento para hablar de eso, porque nosotros estamos previo a una asamblea y ya dentro de un mes nosotros vamos a estar probablemente eligiendo nuevas personas que trabajen como coordinadores de los ministerios, asistiendo al pastor en el trabajo, ¿verdad? Que hay que hacer durante todo el año. Y entonces, a veces nosotros queremos o deseamos un lugar que no nos corresponde y que Dios no nos ha mandado a poner. Entonces tenemos que, aunque nosotros trabajemos en el ministerio que nos soliciten o que nosotros deseemos trabajar, tenemos que aceptar los cambios o los coordinadores o los líderes que pongan en cada uno de esos ministerios, porque usted puede creer y puede estar seguro que el pastor va a hacer lo que Dios le mande a hacer. Y va a elegir los operarios que Dios le mande a poner. Y nosotros, como pueblo de Dios que somos, tenemos que pensar que la abundancia de este año no va a ser solamente física, sino abundancia de servicio, abundancia de entrega, para que haya la abundancia de la presencia de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros debemos procurar, esa presencia de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios nos ha hablado muy claro en esta promesa que nos dio el domingo. La promesa de Dios, si tú la interpretas bien, dice claramente que Dios no quiere vagos. Dice que nos esforcemos. Esa es la condición de la promesa. Que no temamos, pero que nos esforcemos. Quiere decir que tenemos que trabajar.
Miren, este es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. ¿Y sabe qué pasa en un cuerpo donde hay un organismo que no trabaja? Que ese organismo se muere, pero no se muere solo, sino que daña todo el sistema. Yo no soy médico, pero por lo que estudié de anatomía hace muchísimos años, sé que eso es así. Si el corazón está fallando, todo el sistema circulatorio falla. Pero nada más no falla el sistema circulatorio, falla el cerebro, fallan los riñones, fallan los pulmones, falla todo. Quiere decir que no puede haber un organismo que no trabaje, que no funcione en el cuerpo que es la iglesia. Y déjenme decirle una cosa, hermanos. Muchas veces yo he orado con pena porque he visto incluso personas que de alguna manera viven o pasan mayor parte del tiempo en la congregación, en la iglesia, porque allá arriba eso es templo de Dios, igualito que aquí abajo, la cocina, allá arriba es templo de Dios. Gente que puede ver lo que vean, la basura que vean y no son capaces de bajarse a recogerla porque no me toca. Dios nos libre, hermano, de hacer eso. Porque todos nosotros tenemos compromiso de trabajar en esta casa de Dios. No es que te toque o no te toque. Y Dios te va a pedir cuenta. Si lo estás haciendo, Dios te va a pedir cuenta. No es posible que eso ocurra porque eso es falta de misericordia para con los demás. Dios nos ha dado una promesa, un año de abundancia. Vuelvo y digo que tiene la condición de que nos esforcemos. Estudiemos las Escrituras, que si nosotros vemos ahí en esta escritura vamos a tener la protección y la presencia de Dios siempre alrededor de nosotros. Nosotros vemos cómo en el libro de Números capítulo 9 del 15 al 23 se habla de la columna de nube que cubría al pueblo de Dios. Y ellos, al igual que nosotros, desde los que veían la columna de nube desde fuera, los guerreros del faraón que venían atrás, veían eso como polvo del desierto que estaba impidiendo ver lo que había más adelante. No ven eso como nada más. Pero el pueblo de Dios que estaba inmerso en esa nube veía la gloria de Dios al caminar sin el sol del desierto. Veía la gloria de Dios al poder mirar de noche con el fuego que de esa columna salía. Y esa columna, hermano, la tenemos nosotros. Esa columna es Cristo. La misma columna que tapaba al pueblo en el desierto. Hermanos, nosotros tenemos que seguir hacia adelante sabiendo que esa presencia de Dios nos cubre y nos guarda. Esta columna de nube representa un Dios personal para nosotros. Es la garantía de la abundancia, del suministro del maná diario. Él nos lo ha dicho ya, que va a haber el rocío del cielo y que tendremos frutos en abundancia, ¿verdad? Nos ha dicho que vamos a tener simiente de paz. Yo lo creo. Yo creo que esta palabra, como todas las que nos ha dado, se va a cumplir fielmente en este año. Y nosotros no estamos hablando de abundancia como hablan aquellos predicadores que están enseñando sobre prosperidad. Aunque el Señor le da prosperidad a su pueblo, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Nosotros vamos a prosperar espiritualmente, vamos a tener abundancia espiritual, vamos a tener abundancia como número, vamos a tener abundancia de deseo, de anhelo de estar en su casa, de trabajar para el Señor. Esta abundancia nada más no va a ser de cosas materiales. Esta abundancia va a ser una abundancia completa, como lo es lo que el Señor siempre nos da. El maná del cielo estará con nosotros. El agua va a salir de la roca más seca, como hizo el Señor en el desierto. Vamos a atravesar el mar en medio de dos columnas de agua y nosotros vamos a pasar por el centro, porque Dios nos va a proteger. Yo creo que la columna de nube del Señor está sobre esta iglesia, sobre esta casa. Él es el que nos va a proteger del enemigo. Estamos seguros que Él nos va a proteger del enemigo. Estamos seguros que bajo la sombra de sus alas estaremos amparados. Estamos seguros de eso, porque Él es nuestro guía. Él es nuestra fuente de luz.
Él es nuestra fuente de amor, como cantábamos ahorita. Él es nuestro manantial. Dios quiere un remanente esforzado y unido, que tenga siempre a la disposición de estar en su presencia. ¿Estás dispuesto a buscar esa presencia todos los días de tu vida? ¿Estás dispuesto a buscar esa presencia cada vez más aquí en coinonía con tus hermanos? Entonces vamos a ponernos de pie para que finalicemos este tiempo pidiéndole al Señor su presencia y explicándole, diciéndole con todo nuestro corazón que su presencia es el cielo para nosotros. Pero tú no me vas a ver a mí, hermano. Tú no me vas a ver a mí ni me vas a oír cantando a mí porque yo no sé cantar. Tú vas a decirle al Señor que la presencia de Él es el cielo para ti. Tú le vas a decir al Señor lo que dice esa canción con tu corazón. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Invoca esa presencia de Dios en tu vida. Santo eres, Señor. Sumérgenos en tu presencia, Señor. Santo eres, Señor. Que este pueblo se mueva al ritmo que tú quieres. Santo eres, Señor. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Aleluya. Hermoso, inigualable es tu valor. Santo eres, Señor. Nada en este mundo saciará. Nada, nada saciará. Oh, Santo Jesús. Jesús, tu copa no se secará. Tu copa no se secará. Habrá abundancia, oh Señor. Gracias. Tu presencia es el cielo para mí, Señor. Aleluya. Siente su presencia aletear en este altar. Tu presencia. Aleluya. Con toda tu voz cántalo, hermano. Santo eres, Señor. Tesoro de mi alma, corazón. Me das tu gracia porque soy débil, lo reconozco. Aleluya. De mis errores eres redentor. Tú eres redentor de mis errores. Gracias, Señor. Y guardador de mi futuro eres tú, Señor. No tengo miedo de mi futuro porque tú eres mi guardador. Estoy en tus manos. Aleluya. Santo eres, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Nada más valioso que tu presencia para mí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vida esperaré. Escucha bien. Cuando cara a cara te veo. Oye lo que estás diciendo. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Aleluya. Gracias, Señor.
porque tu copa no se seca. Este mundo saciará. Nada, nada saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa